Un estudio de la Universidad Mayor reveló que la contaminación y escasez de áreas verdes en las escuelas afectan el rendimiento escolar. Una de las brechas entre establecimientos con mayores y menores recursos es la cantidad de vegetación. Analizamos esta realidad junto a Ignacio Fernández, investigador del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de la Universidad Mayor. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días también a ustedes allá en el estudio. A ver, hay muchísimas brechas en lo que es la educación aquí en nuestro país, lo sabemos, pero esta es bien interesante, porque finalmente tiene un efecto en el aprendizaje, en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, el ambiente, el entorno en el cual se desarrollan. Profundicemos en este punto y en las conclusiones que ustedes llegaron en la universidad. Sí, bueno, quería comentar que esto es más que un estudio, son 3 estudios en paralelo que se están desarrollando, pero que todos aquellos tienen que ver con tratar de entender un poco la relación entre variables ambientales y el rendimiento de los estudiantes y ver también cómo las escuelas de alguna manera pueden integrarse a la trama urbana de manera de resolver problemas que son típicos de ciudades chilenas que tienen que ver con desigualdades. Sí. Entonces, por una parte vimos el efecto que tienen las variables ambientales sobre el rendimiento escolar, tomando como variable, ¿no es cierto?, respuesta a las pruebas CIMSE, y cotejamos eso con la cantidad de vegetación que hay al interior de la escuela y también con variables del día de la prueba. Por ejemplo, tiene que ver con temperatura y con contaminación ambiental en el día de la prueba, y nos dimos cuenta que si uno corrige por desigualdades que podrían decir, por ejemplo, de las personas que viven en comunas más adineradas, tienen mejores condiciones ambientales y también mejores condiciones también culturales por ingreso. Cuando uno corrige por eso y solamente se dedica a observar el efecto de la vegetación y de la temperatura, la vegetación y la temperatura por sí sola y la contaminación tiene un efecto en el rendimiento de la prueba CIMSE. Eso quiere decir que si de alguna manera uno define las fechas en días que están muy contaminados, uno puede generar un efecto por contaminación sobre diferencia de los estudiantes, y eso de alguna manera refleja un poco la injusticia, o puede maximizar la injusticia que ya ocurre producto de otras cosas respecto a dónde vive la gente, dónde es originaria. Ignacio, por ejemplo, veamos el punto de la contaminación. En términos prácticos, ¿cómo afecta el rendimiento? Uno podría pensar varias impresiones al respecto, pero quiero saber la visión y también lo que ustedes han podido notar en estos estudios. Bueno, nosotros lo que hicimos fue ver el efecto de la contaminación de material particulado. ¿Ya? Que hay 2 materiales particulados que se miden usualmente, que es el material particulado fino, que es de 2.5 micrones, y el material particulado grueso, que es el de 10 micrones. Y nos enfocamos principalmente en el 2.5 porque los estudios internacionales de alguna manera señalan o sugieren que ese es el más importante. Y lo que nosotros vimos es que existe un efecto negativo, o sea, mientras mayor nivel de contaminación por material particulado fino hay en el día y en el horario de la prueba, los estudiantes rinden peor. Entonces uno podría estimar, por ejemplo, una prueba en invierno con la contaminación con niveles que tenemos. Hoy día creo que hay alerta ambiental, ¿no es cierto? Entonces, si uno toma una prueba estandarizada para todos los colegios y se toma esa misma prueba en un colegio que está en Santiago Centro o un colegio que está en Cerro Navia y lo compara con un colegio que está en Lo Barnechea, las diferencias no solamente se van a dar por no sé, el nivel de conocimiento del estudiante, sino también porque la contaminación que hay en el momento de la prueba puede generar, probablemente, no sabemos el mecanismo exacto, pero probablemente debe ser un efecto a nivel, ¿no es cierto?, de neurológico. Digamos de la concentración, de la atención, ya es importante eso porque sabemos, pensando en el Valle de Santiago, hay comunas donde la contaminación, podríamos decir, el material particulado con más fuerza llega durante la tarde, entonces se empieza a mover, y eso es un punto bien interesante. Y respecto a eso, es muy interesante la discusión que se está dando respecto a la prueba de selección universitaria. No sé cómo se llama ahora, la han cambiado tanto. La PTU, nombre, pero la prueba de transición. La PTU, ¿no es cierto? Porque está la opción de darla en invierno también. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que en verano la contaminación en Santiago disminuye a niveles bastante bajos y es más homogénea. Pero en invierno es cuando se dan las mayores concentraciones y la mayor diferencia entre diferentes sectores. Entonces, eso es una variable importante tomar en cuenta si se va a tomar la PTU en invierno y en verano, es el horario y en qué fecha particularmente, porque de eso pues, ¿no es cierto?, uno generalmente rinde la prueba cercano a su hogar. Entonces las personas que viven en sectores que son más contaminados van a tener una brecha mayor producto de la contaminación, y eso es algo que hasta el momento no se había estudiado en Chile.
sea, para tenerlo claro, la contaminación es un factor en contra que puede reducir el rendimiento en una prueba o en el día, y es interesante eso porque finalmente también esta evidencia permite ir notando que hay periodos en el año donde para dar, no una ventaja, pero sí tener el rendimiento óptimo del estudiante, hay que considerar esta variable, lo que es la contaminación. Y tú haces la diferencia entre, por ejemplo, hacer una prueba en invierno y una prueba en verano. Aquí en Santiago o en ciudades urbes más contaminadas. Exactamente. Ujú. Y por otro lado, tú me habías hecho la pregunta de la vegetación también, que Sí, del es área otro verde. foco que es el foco que yo trabajo más. De hecho, yo soy biólogo de origen y en ese lo que hemos visto también es que hay un efecto significativo de la vegetación en el rendimiento. Y en otro estudio que uno paralelo, tratamos de ver cuál era el efecto de la vegetación también y de esta variable más que en el rendimiento, en variables socioemocionales que se llama, que en el Perfecto. CIMSE también se reportan, que son autorreportadas por los estudiantes. Y lo que nos dimos cuenta es de que aquellos colegios, aquellos estudiantes que iban a colegios que tenían mayor cantidad de vegetación, y en particular árboles siempre verdes, que son estos que están con vegetación con hojas verdes durante todo el invierno, durante todo el año, esos estudiantes reportaban mejor autoestima, Ya. mejor convivencia escolar, tenían también mayor participación cívica, habían varios factores que se veían significativamente mejorados respecto a tener vegetación. Ignacio, ¿y Y por qué eso razón? después, Por ser, por lo, ejemplo, yo me acuerdo en el colegio, era como vamos al árbol tanto, un punto de encuentro en términos socioemocionales, o finalmente porque también genera ver un lugar donde solamente hay pavimento y uno donde hay árboles y pasto, es bastante distinto la percepción y el desarrollo que uno puede tener en ese lugar. ¿Son dos elementos que están ahí involucrados? claro, claro, no tenemos exactamente la interpretación específica, Ya. son datos muy preliminares, de hecho que están ahora en revisión por pares para ser publicados en revistas, pero la evidencia internacional sugiere que sí, que existe un efecto a nivel psicológico y también a nivel neurológico, ¿cierto? Se secretan incluso cierto nivel de neurotransmisores al estar en contacto con la vegetación. Ujú. Al parecer hay un instinto ahí que es muy humano, Muy ¿cierto? humano, De claro. tener el contacto con la vegetación y que eso de alguna manera hace que disminuyan los niveles de estrés y probablemente los estudiantes se concentren más y por eso rindan mejor también. Y hay Ya. un efecto que es diferencial entre matemáticas y lenguaje, que también es interesante de ver, pero como explico yo, son valores son resultados que son preliminares. Ya. Y Pero hay un otra cosa efecto que neurológico, de todas maneras, lo que ustedes evidencian en cuando hay áreas verdes o hay una escasez de áreas verdes. ¿Se genera una brecha también sobre eso? exactamente, Ujú. y eso es importante porque lo otro que vimos también es que si uno compara los colegios públicos, los colegios del Estado, en el fondo municipales, ¿ya? Con los colegios subvencionados y los colegios privados, existe una brecha muy grande que no tiene que ver necesariamente con dónde estén los colegios, sino que tiene que ver con el hecho de ser colegios privados subvencionados o municipal, siendo los subvencionados los que tienen menor cantidad de vegetación. ¿Ya? Entonces hay un punto importante porque independiente que los colegios municipales y subvencionados estén en la misma comuna, los subvencionados tienden a tener menor cantidad de vegetación. Y nos dimos cuenta que la vegetación de alguna manera sí es importante para el rendimiento y también para estas variables socioemocionales. Entonces, es importante en Chile como que no existen estándares respecto Sí. a vegetación al interior de los colegios. Y te quiero preguntar un poco de eso, de estos dos factores. Imagino que también hay otros factores que ustedes han ido investigando sobre el ambiente en que se desarrolla la educación. A tu juicio y también con la evidencia que ustedes tienen, ¿es un elemento que no se está considerando y podrían haber cambios relevantes si se consideraran estos factores medioambientales o ambientales en este sentido? Claro, o sea, lo que muestran los estudios es que estos resultados, si bien no son enormes en términos de la Sí. cantidad del cambio en términos de rendimiento, sí son significativos. Entonces, si uno, no sé, esto estoy haciendo una hipótesis al voleo, pero Ya. si uno gastara, no sé, varios millones de dólares en mejorar cierto tipo de infraestructura, quizás el efecto va a ser el mismo que aumentar la cantidad de vegetación que hay en la escuela y ese aumento de vegetación puede ser mucho más barato y Ujú. por tanto más eficiente la política pública que la otra política pública que estamos acostumbrados a desarrollar. Claro, porque si vemos los dos puntos, a ver, el tema contaminación es más complejo, porque en lugares donde hay contaminación, ahí hay planes de descontaminación, está el tema industria, automóviles, pero desde áreas verdes se puede desarrollar. Obviamente también hay un costo, pero son costos que a diferencia de otras iniciativas pueden ser abordados de una, por así decirlo, una manera más efectiva, más rápida y tener resultados respecto a eso.
Efectivamente, y lo otro es que hay que tomar, de hecho, uno de los artículos tiene que ver con el tomar las escuelas no solamente como un lugar de educación, sino que también como un lugar que se integra a la ciudad y provee Clave. servicios a la ciudad. Y en ese sentido hay muchas escuelas que son espacios que no tienen vegetación y que están en comunas que tienen muy poco nivel vegetacional, por lo tanto podríamos transformar las escuelas en un oasis de vegetación, que no solamente genera un buen ambiente para los estudiantes, pero que también ayuda a disminuir un poco la gran desigualdad de vegetación que hay en la ciudad, ¿ya? Porque son espacios que dan una oportunidad de ser manejados, son espacios que si uno genera una buena política podemos transformarlo en oasis, ¿no es cierto?, de vegetación y de esa manera generar un servicio para la ciudad en general y no solamente para los Sí. estudiantes, sino también para la comunidad y los barrios que están en torno a estas escuelas. Y comparto tu punto, Ignacio, más encima considerando lo que es también esta visión que vamos teniendo en tiempos de pandemia, cuando durante más de un año no hubo clases presenciales, cuando tú te das cuenta que el colegio, la escuela, el liceo, más que un edificio, es algo bastante más profundo en términos de un aporte para la comunidad, para las familias, un centro de encuentro para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, más allá de las materias, las pruebas, tiene que ver mucho este factor ambiental dentro de las comunidades en que se desarrollan. Son más que edificios, digamos. Y esto se ha tomado con mayor consideración y más fuerza durante estos tiempos de pandemia. Exactamente, y eso no es algo que sea muy loco de decir. De hecho, yo tuve la oportunidad de estudiar afuera de Chile y donde yo estudié, los colegios, que son públicos, estaban abiertos a la comunidad durante el fin de semana. De hecho, yo iba todos los fines de semana a practicar deporte ahí con gente del barrio. ¿Ya? Entonces se transforman en un espacio público que provee servicio a la comunidad y que no solamente un establecimiento educacional que funciona, por así decirlo, de lunes a viernes. Y yo creo que eso hay que tratar este estudio de alguna manera aporta más evidencia de la importancia que tiene entender la ciudad como un todo y tratar de entender también el colegio como un espacio no solamente de aprendizaje, sino que también un espacio como un ente estructurante de la ciudad. ¿Ya? Y como de alguna manera tenemos que cambiar un poco eso de que esté todo desarticulado y tratar de articular la ciudad de una manera un poco más armónica, desde mi perspectiva al menos. Bien, Ignacio Fernández, muy interesante el estudio, vamos a estar muy atentos y ver también que hay distintos factores, ¿no? Quizás los que siempre tenemos en la cabeza con respecto a las brechas, a la desigualdad que existe en la educación, sino que hay que también ir más en profundidad en el ambiente en que se desarrolla esta educación. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Perfecto, muchas gracias, que estén bien. Buen Muy día. bien, chao. Adiós. Buen día.